Como sabemos, tenemos unas células progenitoras que están a nivel de la médula ósea, a través de las cuales se van a generar las diferentes líneas celulares. Y como ya habíamos visto la semana pasada lo que eran los linfomas no Hodgkin, en esta oportunidad vamos a continuar con lo que son los linfomas ya también de Hodgkin, ¿no? Entonces estos también igualito provienen de esa línea celular. Acá que vemos va a ser la pluripotencial, a su vez va a generar los diferentes grupos celulares. Acá tenemos a la célula progenitora linfoide, que a su vez va a generar las tres líneas celulares que estamos viendo acá, linfocitos T, B y células NK, natural killer. Entonces, para recordar solamente que las neoplasias linfoides constituyen un grupo complejo y clínicamente alto de neoplasias. ¿Por qué complejo? Porque como ustedes ya han visto anteriormente, la clasificación de las neoplasias linfoproliferativas es amplia. O sea, tenemos más de 100 entidades ya tipificadas y eso significa que ya tiene, digamos, una manera de cómo llegarse al diagnóstico. Tal vez muchas de las entidades necesitan incluso patología molecular para poder llegar al diagnóstico o estudios tipo FIS, ¿no? Que necesitan tener su confirmación para que puedan recibir tratamiento, ¿no? Entonces, estas neoplasias linfoides también incluyen a las leucemias y a los linfomas B, T y natural killer, ¿no? Entonces, los dos grandes grupos que se tienen son linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Acá habíamos visto también la semana pasada que los linfomas no Hodgkin constituían el grupo más grande, no era más o menos del 85 al 90% de los casos, quedan un 10 a 15% para los linfomas de Hodgkin, ¿no? Respecto a los linfomas de Hodgkin, también vemos que anteriormente se tenía una clasificación, ¿no? Que solamente teníamos 4 grupos de este tipo de linfoma, pero ahora con los estudios que se tiene, se ha podido, digamos, agrupar en el grupo de los linfomas Hodgkin clásicos y a su vez tenemos el linfoma nodular de predominio linfocítico, ¿no? Que son los dos grandes grupos, ¿no? Y por acá tenemos a los linfomas no Hodgkin que ya los vimos anteriormente. Como sabemos, estas neoplasias se originan, digamos, de los linfocitos, ¿no? Y los linfocitos tenemos que los vamos a encontrar en los ganglios linfáticos. Entonces, el linfoma de Hodgkin compromete los ganglios linfáticos, ¿no? Y acá sabemos que los ganglios tienen hacia la parte periférica los folículos linfoides. A su vez, también sabemos que una parte de estos linfocitos van a madurar en el timo. Y sabemos también que se originan y las células stem cell están a nivel de la médula ósea, ¿no? Luego van al ganglio y culminan su formación. Sabemos también que en el ganglio tenemos hacia la parte periférica del folículo, tenemos a, las, a los linfocitos que están en el área cortical y a la parte central tenemos el centro germinal, ¿no? También con un tipo de linfocitos. Como sabemos más hacia la parte central tenemos linfocitos B, linfocitos inmaduros, ¿no? Y hacia la parte periférica tenemos a los linfocitos T maduros. Acá tenemos nuevamente el cuadro este de Globocán que muestra el lugar donde se ocupa o donde se ubica el linfoma de Hodgkin, ¿no? Como vemos, esta neoplasia está en el más del 20 tantos lugar y tiene un 4.11% de los casos por 100.000 personas, ¿no? O sea, su presentación también es rara, ¿no? A veces en el hospital llegamos a ver 1 o 2 casos al año, ¿no? No es muy baja la incidencia que se tiene a diferencia del linfoma no Hodgkin. Como sabemos acá, las neoplasias se han clasificado en estos grupos que ya la Organización Mundial de la Salud ha agrupado. Y el linfoma de Hodgkin, acá está su clasificación. Tenemos los clásicos, los subtipos del grupo clásico. Ahí tenemos al de esclerosis nodular, al de celularidad mixta, al de predominio linfocítico o rico en linfocitos y al otro grupo que es la depresión linfocítica o cuando ya los linfocitos prácticamente están disminuidos en un buen porcentaje, ¿no? Y el otro grupo individual que es el grupo nodular de predominio linfocítico. Acá tenemos los marcadores que se utilizan para los diferentes tipos de linfomas, ¿no?
Y los que más se van a utilizar para el linfoma de Hodgkin, tenemos acá al CD15, que va a pintar a los granulocitos y a las células de Stemper y sus variedades. Luego tenemos acá el CD30, que también va a pintar a las células de Stemper, a los monocitos y a las variantes de las células de Stemper, ¿no? Entonces, yendo ya propiamente a lo que es el linfoma de Hodgkin, vemos que esta es una neoplasia linfoide monoclonal. Acuérdense que cuando decimos monoclonal, es una línea celular que está alterada, ¿no? Que ha sido modificada en su código genético, entonces, por tanto, va a proliferar un tipo de células atípicas, ¿no? Surgen en los ganglios linfáticos e involucran posteriormente a sitios extranodales. Su célula característica sabemos que es la célula de Stenberg con sus variedades, ¿no? Ahora, a nivel mundial, sobre todo Estados Unidos, tienen más o menos 8,000 casos por año y nosotros vamos por 328 por año a nivel de Perú. Su edad de presentación tiene dos grupos, ¿no? Uno que va entre los 15 y 32 años y otro grupo que está con un pico de presentación a los 50, 54 años. Es más, tiene mayor incidencia a nivel de sexo masculino, a excepción del grupo de la esclerosis nodular. Ahora, ¿cuáles son las características y la diferencia que se tiene con el linfoma no Hodgkin? Entonces, en el linfoma de Hodgkin, acuérdense, lo que va a comprometer son grupos ganglionares. Bien sea el grupo cervical, el grupo mediastinal, el grupo paraórtico. Los pacientes pueden debutar con un conglomerado ganglionar o pueden tener síntomas mediastinales, ¿no? Por ejemplo, debutan de un momento a otro con algún problema, ya sea a nivel de mediastino, o también pueden tener problemas a nivel de ganglios, a nivel paraórticos, ¿no? Ya que se determina por patologías de otros órganos, ¿no? Y cuando se les hace la tomografía, se determina que lo que se tiene ahí es una masa, un conglomerado ganglionar que está, aparte de estar haciendo efecto de masa va a generar otras sintomatologías. Entonces, en el Hodgkin, acuérdense, son grupos ganglionares axiales. Ahí vamos a tener cervical, mediastinal y paraórtico. A diferencia del linfoma no Hodgkin, este generalmente compromete ganglios múltiples periféricos. Pueden estar comprometidos ganglios cervicales, axilares, inguinales, epitrocleares, pueden ser varios periféricos. En cambio, acá son grupos individuales, bien cervical, bien mediastinal o paraórtico. Otro, en el linfoma de Hodgkin hay una tendencia a diseminarse a los órganos que están adyacentes. En cambio, en el linfoma no Hodgkin no hay diseminación a los órganos adyacentes por contigüidad. En el de Hodgkin vamos a ver que los ganglios mesentéricos y los ganglios que están, los ganglios que están a nivel del círculo de Waldeyer muy raramente se comprometen. En cambio, en el linfoma no Hodgkin sí vamos a tener compromiso de este grupo ganglionar del círculo de Waldeyer, de ganglios mesentéricos, que comúnmente se ven comprometidos. Entonces, como estos son múltiples, cuando tenemos un paciente que tiene múltiples ganglios, ya sea axilares, cervicales, inguinales, que pueden ser también comprometidos los mesentéricos o paraórticos, cuando tiene múltiples ganglios, más fácil es que nos orientemos a un linfoma no Hodgkin. Ahora, la presentación extranodal es bien rara en el linfoma de Hodgkin, ¿no? O sea, son casos así aislados. En cambio, en el linfoma no Hodgkin sí la presentación extranodal es común. Ahí están los linfomas MALT, ¿no? Del tejido linfoide asociado a mucosa. Acá tenemos a la célula de Stenberg, harto conocida. Sabemos que es similar a los ojitos del búho, como se ve acá. Ahora, no todas las células son iguales, ¿no? La característica es esta, ¿no? Que tiene una célula grande, más o menos más de 20 micras, tiene dos nucleolos prominentes. Acá tenemos la otra variedad, esta es la clásica, ¿no? La clásica de células Stenberg. Luego tenemos la mononuclear, esta es la mononuclear. Acá tenemos la lacunar, un núcleo que aparece en medio de un área transparente, citoplasmática, si nos da el aspecto de que es un botecito dentro de una laguna. Y la otra variedad es también la linfohistiocytica, o también le llaman el popcorn, porque se parece a las palomitas de maíz, ¿no? Son células más grandes, multilobuladas.
Acá tenemos los marcadores tumorales que se utilizan, CD15 y CD30, ¿no? CD15 va a pintar la membrana citoplasmática y al CD30 va a pintar el citoplasma, al igual también que la membrana. Acá tenemos otras imágenes. Acá tenemos el linfoma de Hodgkin, lo que está pintando es el virus de Epstein-Barr, ¿no? Acá tenemos una muestra de lo que se pinta la membrana citoplasmática y acá tenemos el núcleo. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas del linfoma de Hodgkin? Son grupos ganglionares o ganglios linfáticos firmes, no dolorosos, móviles, que pueden ser a nivel cervical y mediastinal. Obviamente lo más fácil que nos es acceso es cuando vienen con ganglios a nivel cervical y dentro de esos rangos, ¿no? Personas muy jóvenes, pueden ser de 15, 20 años hasta los 35, un poco más, y otro pico de presentación por encima de los 50 años, ¿no? Más frecuente en varones, solamente hay esos grupos ganglionares, ustedes revisen, si es que tienen el paciente, revisen siempre los grupos axilares, inguinales. En un linfoma de Hodgkin esos grupos no están comprometidos, siempre son grupos axiales individuales. Ahora, en este linfoma de Hodgkin, un 50% de los pacientes tienen esplenomegalia. Ustedes pueden hacer la palpación abdominal y puede percibirse un vaso aumentado de tamaño, ¿no? Puede ocurrir también un compromiso hepático, pulmonar y a nivel de médula ósea. Los subtipos, el tipo B va a tener 25-40% de los casos en la sintomatología, y lo que se presenta es una fiebre de origen indeterminado, no es que digamos hay un proceso infeccioso, algo que pueda estar haciendo que la fiebre se incremente. Luego tenemos la sudoración nocturna, la pérdida de peso. A veces estos síntomas al inicio hacen pensar que puede estar el paciente teniendo de repente una tuberculosis, ¿no? Porque la tuberculosis también da fiebre, da sudoración nocturna y hay pérdida de peso. Pero a eso se le suma una tuberculosis, el cuadro respiratorio, ¿no? Y si es, digamos, hay la sospecha de algún ganglio cervical, en la tuberculosis puede presentarse la escrófula, ¿no? Con que un ganglio se ulcere, un ganglio cervical. En cambio, en el linfoma no, generalmente hay estos síntomas de fiebre de origen indeterminado, la sudoración nocturna y el paciente requiere pérdida de peso juntamente que el grupo ganglionar o los ganglios cervicales incrementados de tamaño. A esto también se puede sumar otras sintomatologías como es la debilidad, el prurito o el picor generalizado y la fatiga, ¿no? El cansancio. Acá tenemos los tipos que se da, tenemos el grupo clásico, tenemos el de esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica, ¿no? Y el grupo que quedó, el de predominio linfocítico nodular. Ahora, ¿cuáles son sus características dentro de este grupo, no? Generalmente la esclerosis nodular compromete los ganglios mediastinales, tiene igual incidencia tanto en el sexo masculino y femenino y son pacientes más jóvenes, ¿no? En el de celularidad mixta tenemos que más del 50% están de estos pacientes que presentan esta variedad tienen a estar en los estadios 3 o 4, ¿no? Ya cuando, digamos, la enfermedad hay más compromiso y también es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? Con un pico de incidencia más o menos en personas de los 55 años. El de predominio linfocítico es poco común, ocurre más, digamos, más en varones y sobre todo en personas mayores, ¿no? El de depresión linfocítica, es mucho más raro, es poco común en personas mayores jóvenes, pueden comprometer a pacientes VIH o que están con SIDA. Y también vamos a ver acá los diferentes marcadores, como ven ustedes acá para cada grupo ganglionar, ¿no? Casi siempre CD15, CD30 y virus se piden en todos los grupos, ¿no? CD15, CD30, como ustedes ven,
se repiten, ¿no? Y ahí vamos viendo, digamos, la positividad, ahí vamos a ver la especificidad, la cantidad de células que se pintan, su intensidad, todo, ¿no? Acá en el grupo de predominio linfocítico nodular vemos que también se piden los marcadores, pero acá se agrega CD20. Ahora, aparte de, digamos, de que se hace el estudio del ganglio linfático, también se tiene que hacer estudios de ayuda diagnóstica, ¿no? Ahí nos ayuda la resonancia, la tomografía, para ver, digamos, si otros grupos ganglionares están comprometidos, ¿no? Generalmente, y esto nos sirve para hacer el estadiaje de Ann Arbor. En el grupo 1 tenemos que está comprometido un grupo ganglionar, no sea, digamos, un cervical, un mediastinal, ¿no? Está comprometido. En el grupo 2 vamos a ver que hay más de 2 grupos, ¿ya? Pueden ser, digamos, cervical, axilares o mediastinal. En el grupo 3 hay más de varias regiones, pueden estar mediastinales, axilares, inguinales, cervicales, ¿no? Y en el grupo 4 hay más grupos comprometidos, aparte hay un compromiso extraganglionar. Y eso también nos sirve para dar el pronóstico del paciente, ¿no? Acá tenemos un ganglio macroscópico, como se observa, y lo que se observa generalmente es un patrón así, de esta imagen. En un 95% de los ganglios con linfoma de Hodgkin vienen con estas áreas nodulares, ¿no? Polimorfas, distribuidas, y esto hace que el ganglio se incremente en tamaño. Es un color rosado parduzco, nodular. Ahora, las áreas de hemorragia son más escasas en este linfoma. Ahora vamos viendo los grupos, ¿no? El grupo de esclerosis nodular es el que más se presenta, más o menos va de un 65 a 70% de los casos. La célula de Rstenberg clásica que se observa en este tipo de linfoma es el tipo lacunar y la célula de Rstenberg clásica. Entonces es aquella célula que nos da la impresión que está como en una laguna, y la clásica, ¿no? La que es, digamos, similar a los ojitos del búho. Luego vamos a tener, como su nombre dice, esclerosis, vamos a tener tabiques o septos de colágeno que dividen los ganglios. Van a estar, digamos, divididos por estas bandas o tabiques en espacios bien delimitados, ¿no? Como que fuese, digamos, una reacción desmoplásica. Vamos a observar que en medio de estas áreas de fibrosis están los folículos linfocíticos o folículos linfoides, ¿no? Asimismo, vemos que en el fondo lo que predomina son linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que acá en el linfoma de Hodgkin, no solamente hay linfocitos, vamos a ver también vamos a ver la presentación, o vamos a observar otros elementos celulares. Y dentro de esos otros elementos están los eosinófilos, las células plasmáticas, macrófagos, incluso podemos encontrar algunos polimorfos nucleares. Entonces hay digamos, no es solamente un predominio de linfocitos, hay también otros grupos celulares que se observan, y esto es característico. Entonces, esta es otra manera de darnos cuenta. En general, para todos los tipos o variedades del linfoma de Hodgkin, pueden encontrarse otras células, ¿no? Y dentro de ellas están los eosinófilos, las células plasmáticas, los macrófagos, que se observan en los diferentes patrones. El inmunofenotipo casi siempre nos acompaña, CD15, CD30, lo clásico, y acá se agrega el PAC-5, ¿no? Epstein-Barr también es positivo, pero en raras ocasiones. Acá tenemos lo que les decía, ¿no? Los folículos linfoides, vean con esta fuerte reacción desmoplásica que va dividiendo en nódulos, ¿no? Entonces esta es la variedad de esclerosis nodular. Vamos a encontrar la célula de Rstenberg clásica y el dipletipo lacunar. Acá tenemos una muestra en la que panorámicamente estamos observando acá presencia de unos septos, y acá vamos a ver los linfocitos como los otros elementos celulares, ¿no? Acá tenemos la vista panorámica, ven, focos de esclerosis alrededor de los folículos.
Ahora, el otro patrón que vamos a ver en el linfoma de Hodgkin es el de celularidad mixta. Acá, celularidad mixta significa que, bueno, aparte que constituye, digamos, un grupo menor, está entre el 20 a 25% de los casos, en este grupo vamos a encontrar más o menos una proporción similar de los otros elementos celulares, ¿no? Claro que el fondo, lo que predomina son linfocitos T, pero también vamos a encontrar eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos en un buen porcentaje. Entonces acá vamos a encontrar, como su nombre lo dice, otros elementos aparte de los linfocitos T. Y el inmunofenotipo siempre se repite CD15, CD30, ¿no? Ahora, acá sí hay una positividad para el virus de Epstein-Barr, más o menos en un 70% de los casos. Acá tenemos, vean, un patrón mixto. Encontramos a las células de Stenberg, las clásicas. Tenemos acá histiocitos, los linfocitos, como les decía, puede haber polimorfonucleares. Tenemos a los eosinófilos y las células plasmáticas que también las estamos observando por acá. Acá tenemos otra, la célula clásica, y también la presencia de los linfocitos, al igual que las otras células, ¿no? Acá tenemos eosinófilos, acá otro. En diferentes áreas vamos buscando y vamos encontrando otros elementos celulares. Entonces, esto también es fácil de poderse dar cuenta porque vamos a encontrar como que la proporción entre los elementos celulares es casi similar, ¿no? Y acá tenemos otra imagen, otra célula de Stenberg. Ahora, el otro patrón que tenemos es el linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ¿no? Que también viene, digamos, a ser un grupo ya más pequeño, es poco frecuente y llega más o menos al 5% de los casos, ¿no? Es bien raro encontrar este grupo, esta variedad. La célula de Stenberg que predomina en esta variedad es la célula tipo mononuclear y la clásica, ¿no? Aquella que se parece al búho. Los ganglios linfáticos están prácticamente con una infiltración difusa de linfocitos, ¿no? Pero digamos, lo que a pesar de que hay puro linfocito, por ahí vamos a encontrar siempre uno que otro por ahí eosinófilo. Entonces, cuando ustedes estén frente a una lámina que tenga ganglio linfático y les pregunten si cómo reconoces un linfoma Hodgkin, no Hodgkin, ustedes lo que tienen que hacer primero es ver el fondo de la lámina, ¿no? Cómo se ve. Hacer, digamos, una vista panorámica y ver qué elemento es el que está predominando. Si es solamente linfocitos, eso va más a un linfoma no Hodgkin. Aparte, tienen que ver si es que hay células de red Stenberg. Si no hay células de red Stenberg, igual sigue el patrón difuso, también más hacia un linfoma no Hodgkin. Luego tienen que ver esos otros elementos celulares. Entonces no es suficiente ver, digamos, un solo corte. Si en la lámina hay 2, 3 cortes, hay que revisar todo, tanto la parte periférica de un folículo linfoide como la parte central y ver y sus áreas adyacentes, ver si hay otros elementos celulares, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, lo que como su nombre lo dice, es puro linfocito nada más. En cambio, en este linfoma de Hodgkin, vamos a encontrar, ya sea, digamos, la proporción de los otros elementos celulares es variable, pero igual, empezamos a revisar desde la cápsula, ver si junto con sus células, digamos, incluso con las células de Stenberg, hay otros elementos celulares. Entonces, si es que va a ser variado, estaremos frente a una de celularidad mixta, la esclerosis nodular también la reconocemos, y en este de predominio linfocítico vamos a ver que a pesar que haya, digamos, en el campo un 80-90% de linfocitos, vamos a observar por ahí uno que otro eosinófilo. Entonces, aparte de encontrar las células de Stenberg, eso también nos está haciendo un diagnóstico diferencial. Entonces, esa es una manera de darse cuenta. Ahora, otra forma es, en el linfoma de no Hodgkin, vamos a ver que todos los linfocitos están bien cohesivos, ¿no? Unos encima de los otros, hay gran cantidad de linfocitos. En cambio, en el linfoma de Hodgkin,
como que las células un poco que se alinean, ¿no? Y como que hay, digamos, se puede permitir y se puede individualizar a las células, no se ve, digamos, una encima de la otra. El inmunofenotipo que vamos a observar acá, también igual se repite CD15, CD30, ¿no? Y el virus del Epstein-Barr también está positivo en un 40% de los casos. Acá tenemos la imagen, el esquemita, vean, lo que predomina son linfocitos, pero vean por ahí otros elementos, ¿no? Monocitos, acá tiene los eosinófilos, entonces solamente no es solo linfocitos, también hay otros elementos, ¿no? Pero lo clásico es decir, digamos, de predominio linfocítico. Igual acá en los tejidos también se ve igual, predominio linfocítico, rico en linfocitos, y vamos viendo campo por campo. Acá tenemos una célula grande, acá tenemos otra, igual, ¿no? El otro grupo que se tiene dentro del grupo clásico, porque el grupo clásico incluye estos 4 subtipos, es el de depresión linfocítica, ¿no? Este todavía también compromete menos del 5% de los casos, es más frecuente en personas mayores y en pacientes con VIH, ¿no? Entonces es también una manera de podernos orientar hacia qué variedad de linfoma de Hodgkin estamos observando o a cuál nos aproximamos, ¿no? Ahora, en las imágenes histológicas que se observa hay una marcada disminución de los linfocitos y la abundancia de las células de Stenberg o su variante pleomórfica también está disminuida. No hay pocas células y es como que al ganglio le hubieran sacado buena cantidad de linfocitos, no hay menor cantidad. El inmunofenotipo se repite CD15, CD30 y en un 90% de los casos el virus de Epstein-Barr está presente en estos casos. Acá tenemos el de depresión linfocítica. Vemos, acá tenemos algunas células pleomórficas. Los linfocitos, vean, están dispersos. Podemos tener fibroblastos, áreas de fibrosis. Lo que veíamos así tan lleno se ve disperso, ¿no? Va bajando la cantidad de linfocitos. Y esta es la imagen, digamos, histológica, ¿no? Acá tenemos células de Stenberg, estas grandes, feas que se ve. Los linfocitos son los más pequeñitos. Ahora empezamos a buscar, por ahí vamos a encontrar también eosinófilos dispersos, uno que otro lado, ¿no? Acá a mayor aumento hay más, digamos, celularidad que corresponde a la célula de Stenberg, pocos linfocitos. Y este es, digamos, el último subgrupo, ¿no? El linfoma de Hodgkin de depresión linfocítica. Acá vemos, vean, pocas células de Stenberg. Esta es una imagen ya del tejido. Vean, hay una dispersión, ¿no? Los linfocitos están separados, no están juntos. Destaca bastante la célula de Stenberg, la clásica. Y también se ve esas células de lobuladas, ¿no? El otro grupo, como les decía hace un ratito, es el grupo de linfocítico nodular, ¿no? Predominio linfocítico nodular. Este grupo ya se individualizó también en base a la inmunistoquímica, no está dentro del grupo clásico. También representa un 5% de los casos y los ganglios linfáticos están infiltrados por un patrón nodular de linfocitos mezclado con macrófagos y otros elementos celulares, ¿no? La célula que predomina acá es la célula esa de tipo linfohistiocytica multinodular o la célula de Popcore. En el inmunofenotipo, aparte del CD30 y CD15 que salen negativos, se pide CD20 y BCL6, ¿no? Que sí tienen positividad. El virus del Epstein-Barr es negativo y un 3 a 5% de los casos se transforman en otro tipo de linfoma, ¿no?
puede ir hacia el linfoma de células grandes. Acá tenemos, vean, una infiltración difusa. Pueden aparecer una especie de formaciones nodulares y lo que predomina son los linfocitos, ¿no? Acá tenemos la célula característica de esa multilobular o la célula de post-score. Acá tenemos linfocitos, estas células, en realidad son células multinucleadas, ¿no? Por eso las vemos acá con varios núcleos. Y a esta vista panorámica también se las llega a observar, ¿no? En cuanto al pronóstico, la tasa, digamos, de curación de los primeros estadios llega generalmente hasta un 90% de los casos, ¿no? A diferencia de los estadios ya más avanzados en que el porcentaje también disminuye. El tiempo de sobrevida libre a los 5 años es más o menos del 90%, y los protocolos de tratamiento que se utiliza ya no es solamente quimioterapia, sino ya se ha sumado otros esquemas, no tanto de los biológicos, y se utilizan varios quimioterápicos. Los anticuerpos anti-CD30 han logrado, digamos, respuestas excelentes, ¿no? Bien, jóvenes, como esta parte del linfoma de Hodgkin es más corta, hemos terminado. Si tuvieran alguna pregunta. Ya pues chicos, Todo. voy a colocar el examen para que lo puedan rendir, ¿ya?